Bien, bueno, es muy divertido ver cómo se sientan, ¿eh? Lo digo en serio, no se azoren, no se pongan nerviosos ni avergonzados. Nosotros los seres humanos cuando tenemos que sentarnos en un sitio así, sobre todo los habitantes del siglo XXI, nos sentamos por rango de comodidad según las personas que tengamos alrededor, ¿eh? De hecho, la primera fila siempre queda vacía porque hay un cierto horror a estar cerca del conferenciante o del ponente, no vaya a ser que nos pregunte, nos señale con el dedo y sobre todo porque nos sentimos muy desprotegidos, ¿no? Si ahora mismo desapareciera la primera banca entera, todos ustedes que están sentados cerrarían los brazos así y se medio taparían como con miedito, ¿no? Como diciendo, ay, soy vulnerable, ¿no? Esto es divertido porque lo voy a unir con la conferencia si precisamente en vez de ser estudiantes universitarios del siglo XXI, los que se están sentando, pues fuera una tribu de Yanomamis del Amazonas, lo primero que habrían hecho es sentarse todos delante. Y además se estarían peleando los unos con los otros por estar más delante. Porque ellos no tienen estas sensaciones que tenemos nosotros de vulnerabilidad y lo que querrían sería aprender. Y la forma más rápida de aprender es sentarte lo más delante posible. Entonces, fijaros cómo nuestra conducta va modificada también por cómo la cultura y la sociedad nos ha ido cambiando a lo largo de los siglos y de los milenios, ¿no? La falta de confianza y la falta de seguridad, sobre todo la falta de confianza en los demás compañeros, hace que, por ejemplo, en vuestro caso a lo mejor os sentáis los dos juntos pero separados de los demás, no hay nadie más alrededor. Así es como vamos sentándonos y como vamos actuando, ¿no? Esto lo digo porque creo que es divertido y mientras siguen entrando la gente, y como he dicho que la conferencia durará aproximadamente 7 horas, pues tenemos tiempo. Bueno, muy bien, pues vamos al turrón. Si el que entre, ya que pues llego tarde, ya hemos esperado 20 minutazos, que es muchísimo tiempo. Vamos al turrón. Decía desde el principio que vamos a intentar definir un poquito qué es eso del pensamiento crítico. Os lo voy a explicar desde diferentes puntos de vista y vamos a ponerlo en relación con la universidad, con vuestro día a día, con lo que ustedes ven todos los días. O sea, esta conferencia no va a flotar por el aire, no vamos a hablar de cuestiones metafísicas, vamos a hablar de vuestra realidad diaria y esto va a ser muy divertido porque puede tanto generaros empatía como repulsión. Si os genera repulsión, os recuerdo que mido 2 metros de altura y peso 150 kilos, ¿vale? Porque si es repulsión, al menos que tengan la confianza con su grupo para hacer muchos para atacarme. Porque si lo hacen de uno en uno, tienen todas las de perder, ¿de acuerdo? O sea, intenten ver esto. Verán, cuando hablamos de pensamiento crítico, normalmente se piensa desde un punto de vista de la filosofía política. Cuando se habla de pensamiento crítico en filosofía política, se está hablando de posturas que suelen ser incómodas siempre a las posturas establecidas por el poder. Así es como desde la filosofía política se habla de pensamiento crítico. Pero cuando hablamos de pensamiento crítico en el ámbito universitario, en el ámbito del conocimiento, es diferente. Es diferente. Hablar de pensamiento crítico es hablar de personas que tienen que tener la suficiente capacidad, herramientas cognitivas como para acercarse a cualquier conocimiento y ser capaces de deducir la veracidad o la falsedad o la posibilidad de veracidad o la posibilidad de falsedad de eso y no dejarse someter por la presión de grupo. Si entendemos esto desde el principio, o sea, un pensamiento crítico también es un pensamiento autónomo. No significa, cuando digo autónomo, que sea individualista, ¿eh? Al contrario. De hecho, las personas cuanto más ahondan en el pensamiento crítico, más necesitan de estar rodeados de los demás. ¿De acuerdo? Porque se dan cuenta de que un individuo en una sociedad solo no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera puede aprender, ni siquiera puede desarrollarse convenientemente como individuo. Siempre está castrado, ¿no? Un individuo solitario siempre está castrado. Esto que os comento, que son rasgos teóricos, lo vamos a desarrollar en estas 7 horas, ¿eh? O sea, no se preocupen. Sigue funcionando el chiste, sigue funcionando. Porque veo que entra gente nueva y dice 7 horas y se plantea sentarse o salir corriendo, ¿no? Verán, voy a empezar exponiéndoos algunas cuestiones muy sencillas. Por ejemplo, ustedes ya tienen todo más de 18 años, obviamente, pero sin embargo responden de alguna manera a los mismos cánones de lo que podríamos llamar los nativos digitales. Esto es importante que os pongan antecedentes para que entendamos un poco la trascendencia de lo que vamos a hablar hoy aquí y de lo interesante que puede llegar a ser. Fíjense lo siguiente, hay una asociación internacional, la Asociación Internacional de Estudio del Rendimiento Académico, por sus siglas en inglés IEA, lo pueden buscar en internet, que se dedicó a hacer el siguiente estudio.
Agarró un sector de la población, como dicen los sociólogos, un target poblacional, agarró un target que iba precisamente de los nacidos en el año 98, 99 en adelante, o sea, todos los nacidos en la era digital, lo que ahora mal llaman millennials, ¿no? Agarró ese target dentro de lo que es la educación formal, o sea, en los países desarrollados, estos chicos son los que estudian secundaria, lo que aquí sería preparatoria, ¿de acuerdo? Y entonces esto es un estudio que solo se hizo precisamente en países desarrollados. Hablamos de Suecia, Noruega, Finlandia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, en toda esta franja del mundo occidental desarrollado. Y lo que intentaron averiguar era la capacidad que tenían estos chicos para ser capaces de discriminar información en Internet, o sea, información relevante, cosas que puedan ser ciertas, cosas que puedan ser nutritivas, no solo los vídeos de tasting, ¿no? Sino cosas realmente nutritivas, información que pueda servirles para formarse como individuos o para desarrollarse académicamente, simplemente. Ya no estamos hablando de grandes textos filosóficos, sino, bueno, pues de información veraz. En el estudio hablaba de información relevante en Internet. Se hizo este estudio en un amplísimo porcentaje de la población, pero los resultados que dio ese estudio fueron terribles. Cuando digo de terrible, digo realmente jodidos. O sea, estamos hablando de que el porcentaje de población de estos países desarrollados, de chicos nacidos en el año 98, 99 en adelante, que eran capaces de encontrar información relevante en Internet, era del 2%. 2% es para salir corriendo. O sea, un 2% de chicos que se les presupone unas capacidades ya casi innatas porque han nacido de la mano de este tipo de tecnología, de teléfonos, de internet, de wifi, o sea, gente que tienen una capacidad innata en el manejo de elementos electrónicos, de tecnología de la información y comunicación. Resulta que adolecen de lo más mínimo, que es criterio propio. Este informe de la IEA achacaba este problema del 2% a la falta de pensamiento crítico de este sector de la población. Imagínense, a ver, os lo pongo fácil. Vamos a intentar extrapolar esta medida a México. Sé que no se puede y no se debe, pero estamos aquí en confianza, estamos en familia y vamos a extrapolar este 2% de un estudio hecho en países desarrollados aquí, a la realidad actual de México. En México no hay los índices de conectividad que hay en estos países desarrollados. En Finlandia, por ir más al primero que se me ocurre, que siempre es el referente académico, en Finlandia pues, superan el 90% con mucha facilidad de conectividad. Hablamos de un 94-95%. O sea, la población está conectada a Internet en un 94-95%. En México, esta cifra ronda el 60%. O sea, imaginaros el desfase poblacional que hay, ¿no? Es mucha población que no está conectada a las redes. Y sin embargo, sí tenemos la oportunidad de saber cuántos alumnos de secundaria hay. No es un dato muy complicado. De hecho, pues yo que soy medio pervertidón, me metí en las estadísticas de la SEP y saqué los datos. Sobre estos datos de secundaria, apliqué el 2%. Es una cosa muy, muy sencilla. Apliqué el 2%, siendo benévolo, ¿eh? Ya os he dicho que los grados de conectividad no son los mismos. No sería un 2%, simplemente porque el grado de conectividad no es el mismo. O sea, tendría que ser un 1%, un 0,7%, pero fui generoso y apliqué un 2% porque yo soy así, soy dadivoso, ¿no? La cifra que me salió fue del 0,62% de la población. 0,62, o sea, es para salir corriendo. O sea, es miserable sobre una población de 120 millones. Claro, uno puede pensar, porque ustedes a lo mejor ya tienen más edad, uno puede pensar que este problema es solo de la gente joven, ¿verdad? Este problema es solo de la gente pues, que está en Internet, en la baba, ¿no? Y que es un problema solo de ellos. Pero la realidad nos demuestra que esta es la primera vez que hemos podido constatar el problema de forma casi científica, o sea, haciendo un análisis poblacional. Antes, este análisis poblacional no se podía hacer. Sin embargo, voy a utilizar un recurso muy propio de la filosofía, que es la demagogia barata, ¿vale? Sin embargo, fíjense en lo siguiente. Estamos hablando de una población que a duras penas tiene hoy 18 años. Significa que no puede votar. Si nos echamos un clavadito en las elecciones que ha habido en los últimos años en el mundo, nos daremos cuenta de que el problema no solo es de estos chicos. ¿Por qué?
Bueno, pues ya saben lo que pasó en Inglaterra cuando se hizo la famosa votación, el referéndum por el Brexit. Todo el mundo pensaba... De hecho, quiero que entiendan una cosa, los políticos son tontos, pero no tanto, ¿vale? O sea, cuando un político plantea que se haga un referéndum, el político cree que va a ganar el referéndum. O sea, piensen que un primer ministro británico que dice vamos a hacer un referéndum para ver si nos vamos de la Unión Europea y él cree que no va a salir de la Unión Europea, o sea, que la gente va a votar que sí, que se queden en la Unión Europea, él no va a exponer su carrera política, el estudio de sus hijos, sus vacaciones en Cancún, o sea, él no va a exponer esto al referéndum del público sabiendo que puede perder. Y sin embargo perdió. No solo perdió, sino que tuvo que dimitir inmediatamente. La población británica votó a favor del Brexit, de salir de la Unión Europea. Ya saben que ahora mismo están en una situación muy particular porque están intentando revertirlo por el Parlamento. Esto es un problema ideológico porque se supone que el pueblo ha dicho sí, queremos salir, y el Parlamento sabe que salir implica un retraso de 40 años en la historia británica, ¿no? Entonces tienen un problema. Pero vamos a seguir haciendo exégesis, vamos a seguir buscando ejemplos. En Colombia hubo un referéndum, ¿verdad? Hace poco, ¿se acuerdan? Es el referéndum de paz para, bueno, pues después de 40 años de conflicto con las FARC, tener un referéndum a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Que salió que no a la paz. O sea, son estas cosas de... A ver, ¿quién quiere hamburguesa gratis? Y todo el mundo dice no. ¿Se lo imaginan? O sea, es como, ¿por qué? Pues la gente votó que no quería la paz con la FARC y que básicamente querían seguir teniendo un modelo belicoso. Verán, no hace falta que os hable de Estados Unidos, ¿verdad? Hubo unas elecciones, nadie podía imaginarse que semejante personaje bufonesco pudiera acabar siendo presidente de la nación más poderosa del mundo, pero... ahí lo tienen. Pero bueno, voy a hacer crítica. Por mi acento ya saben que de Tepito no soy. En España tenemos otra vez al señor Mariano Rajoy de presidente del gobierno. O sea, un presidente ganando en minoría, una población destrozada por la crisis, 1,5 millones de españoles que tuvieron, yo entre ellos, que salir del país y buscarse la vida fuera del país, y resulta que vuelve a salir el mismo personaje. Y sigo adelante. En Francia tenemos un personaje que se llama Jean-Marie Le Pen. ¿La conocen? ¿Os suena? ¿No la conocen? Os invito de vez en cuando que echen una miradita en los periódicos internacionales para ver qué pasa, ¿vale? Jean-Marie Le Pen es la hija de un señor que después de la Segunda Guerra Mundial no se le ocurrió otra cosa que montar un partido fascista en Francia. Sí, fascista. O sea, ellos lucharon contra los nazis, ¿se acuerdan, verdad? Segunda Guerra Mundial, todo esto. Bueno, pues esta señora ahora mismo se postula como la presidenta de la República, y va a haber unas elecciones y cuidadito. Pero es que resulta que en Holanda, sí, acuérdense, donde se puede fumar mota gratis, casi gratis, o por lo menos no te meten en el bote, donde hay eutanasia, Holanda, el líder ahora mismo para ser el próximo presidente es un fascista de la ultraderecha católica holandesa. O sea, las situaciones que estamos encontrando en el mundo, no es que yo me quiera poner dramático, pero son harto interesantes. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos adoleciendo ya de una realidad, la realidad de la falta de pensamiento crítico de la población, una población encerrada sobre sí misma, una población que vive solo para cuestiones egoístas y que al no relacionarse con los demás es absolutamente fácil de manipular. Ese es el tema de la conferencia. Yo, para los que acaban de sentarse, soy filósofo, pero mi especialidad es ética de la comunicación. Eso significa que durante muchos años yo he trabajado en prensa, radio y televisión estudiando cómo podemos manipularos. O sea, cómo hacer que la gente compre, vote o no vote, que la gente actúe de determinado momento. O sea, es fácil, es una manipulación de masas que se hace desde los medios, que es lo que vamos a analizar hoy aquí, porque para eso estoy trabajando para el enemigo, o sea, estoy trabajando para la universidad. Yo tengo que contaros los trucos para que ustedes tengan las herramientas, ¿de acuerdo? El problema es que dentro de la universidad también tenemos muchos problemas de pensamiento crítico. Dentro de la universidad adolecemos de muchos problemas. Voy a contar un par de problemas nada más para que nos entre en la cabeza y nos demos cuenta de que la universidad, lamentablemente, no es más que un reflejo de una muestra poblacional de un país. Si el país tiene problemas, la universidad tiene problemas. Nosotros no somos una élite cultural e intelectual,
pero somos seres humanos. Y al ser seres humanos tenemos hartos problemas. Voy a hacer simplemente un experimento. Que levanten la mano todas aquellas personas que crean que no se puede confiar en la mayoría de la población. O sea, que nunca es suficiente la precaución contra los demás. Que levanten la mano. Muy bien. Este ejemplo que ustedes ahora mismo no entienden, pero dentro de un rato lamentarán haber levantado la mano. Este ejemplo es un ejemplo directo de una cuestión que se llama confianza poblacional. La confianza poblacional en Latinoamérica y sobre todo en México es de un 80% de la población. El 80% de los mexicanos cree que no se puede y que no se puede confiar en los demás y que además hay que elevar la atención y el riesgo contra los demás. Sin embargo, en países como Finlandia, Suecia o Noruega es al revés. O sea, es el 20% de la población la que dice que no se debe de confiar en los demás. Y todos ustedes están pensando es porque un finlandés o un noruego no vive en México. Esta risa que acabáis de esbozar, que no es más que un chiste, esta risa responde a una cuestión primaria. Nosotros, todos los que estamos aquí sentados, no somos más que simios evolucionados, unos con más pelos, otros con menos pelos, pero somos simios evolucionados. Los simios tienen un problema con el sentido del humor. Los simios no ríen. No sé si lo sabían, pero los simios no ríen. Cuando veis a un simio que esboza una sonrisa, Chita en las películas de Tarzán, es un animal condicionado para mostrar miedo, porque los chimpancés, los simios, cuando esbozan esa sonrisa extraña, lo que están mostrando es miedo, tensión, nerviosismo. Cada vez que ustedes hacen una risa nerviosa, como la del chiste que acabo de hacer con ustedes, y hacéis estáis mostrando un rasgo de origen simiesco. Eso significa que de alguna manera yo he dicho algo que ha coincidido con lo que estabais pensando en ese momento. Y demostráis cierta tensión riéndoos 3 veces. ¿De acuerdo? Así que ahora, cada vez que yo diga algo, pensaros si vais a reír o no. ¿Por qué? Porque eso me está dando a mí la muestra de que lo que estoy diciendo se va acercando. De que voy consiguiendo acercarme a vosotros, que es una de las necesidades que tenemos, la empatía. Verán, cuando el 80% de la población no confía en los demás, se produce un fenómeno muy raro, muy raro. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Aquí ya muchos van a ver si levantan la mano o no. Yo os pido confianza, estamos en familia, somos todos hermanos universitarios, así que os pido confianza. Que levanten la mano todos aquellos que crean que son personas dignas de la confianza de los demás o de la confianza de su círculo más cercano. Que levanten la mano. Bueno, algunos no la levantan porque dicen, ya no. ¿Ve? Otra vez la risa nerviosa, ¿no? Entonces, ya no voy a levantar la mano, ya no voy a pasar por lo que dice este señor, ahora me pongo serio en mi postura. A mí me da miedo, porque alguien que dice que no es una persona de confianza, yo tengo que creérmelo. Así que no tengo que confiar en esa persona. Tú no levantaste la mano, no me fío de ti. Pero bueno, es una acción tuya propia. Verán, lo que sucede es lo siguiente. ¿Esto por qué lo hago? Lo hago por lo siguiente. Si os pido que levanten la mano para ver si desconfían de los demás y levantan la mano la sala entera, y os pregunto, acto seguido, si se puede confiar en ustedes y levantáis la mano entera. A ver, os lo cuento como en el Chavo del Ocho. ¿Se puede confiar en los demás? No. ¿Y en mí? No, en mí sí. Y en los demás no, en los demás no. Y en mí no, en mí sí. Esta tontería lo que está demostrando es que hay una ruptura del tejido social. Hay una diferencia abismal entre lo que uno piensa de sí mismo y de lo que piensa de los demás. En mí sí se puede confiar, en los demás no se puede confiar. De tal manera que si en los demás no se puede confiar y en mí es la única persona en la que se puede confiar, yo me cierro sobre mí mismo. Cuando me cierro sobre mí mismo, lo que estoy impidiendo es la relación con los demás. Esto se ve diariamente. O sea, esto en ciudades de este tipo se ve diariamente. Voy a hacer otra pregunta absolutamente maliciosa, ¿de acuerdo? Que levanten la mano todos aquellos que conozcan el nombre de los hijos de su vecino. Y cuando hablo de su vecino, no me refiero al vecino que te cae bien. Me refiero a todos los vecinos que tienes alrededor, los hijos de todos los vecinos que tienes alrededor, y además a qué se dedican laboralmente los padres de esos niños. Que levanten la mano quien lo sepa. Muy bien, perfecto. Verán, esto es un ejemplo más. Es un ejemplo más. ¿Por qué? Porque si resulta que de este salón que hay, para los números diremos, Mónica, que hay como 700.000 alumnos, ¿no? Es por una cuestión de indicadores de la UNAM, ¿no?
Si en este grupo de 130 personas resulta que levantan la mano solo 7 personas, lo que estamos viendo es una cuestión muy interesante. Si no conocen el nombre de los hijos de vuestros vecinos, ¿con quién han estado ustedes jugando cuando erais niños? Qué putada, ¿no? O sea, ay, güey, no había caído en eso. Yo ya no digo que conozcas al vecino a qué se dedica o no, porque cuando yo pregunto eso, mucha gente dice, ¿yo para qué quiero saberlo? Inmediatamente. O sea, el yo. Yo, el egoísta de mí, la persona que cree que se puede confiar en mí pero no confío en los demás, ¿para qué quiero saberlo? Entonces siempre adoptamos una posición muy egoísta. Y os lo vuelvo a decir, una persona egoísta es una persona cerrada sobre sí mismo. En México, el 64% de la población tiene acceso a Internet. Sin embargo, del 64%, el 80% de los internautas mexicanos reconoce que entra en Internet para navegar en las redes sociales. La búsqueda de información ya no es la primera intención a la hora de entrar en Internet. Cuando hablo de buscar información, os hablo de ver una peli en Netflix, os hablo de ver un poco de porno, o sea, de calidad, siempre. O sea, lo que os estoy hablando, bajarte música, eso es información. No solo te estoy diciendo que entres en la biblioteca de Oxford, o sea, o de Cambridge a buscar artículos súper interesantes de Wittgenstein, ¿no? O sea, información no. Ya el 80% de los mexicanos reconoce que entra en Internet solo para las redes sociales. Y os digo una cosa más. La red social que más se consume en México, obviamente, es Facebook. Pero no solo es la que más se consume en México. Facebook, ¿sabe? En México ha conseguido romper todos los datos que tenía en otros países. Facebook es la red social con mayor penetración en México del mundo. No ha habido un auge de Facebook más grande en el mundo que el que ha habido en México. ¿Y eso qué significa? Significa que ustedes no lo saben, pero Facebook funciona con una serie de algoritmos. Os voy a contar una cosa bien divertida. ¿Alguien de comunicación aquí? ¿Alguien de mi gremio? ¿No? Entonces os va a gustar aún más. ¿Conocen la cámara del eco? ¿Verdad? Suena como atracción de feria, ¿verdad? La cámara del eco. Verán, la cámara del eco es un fenómeno comunicativo, es un fenómeno de las ciencias de la comunicación. Lo conocemos desde los años 20 aproximadamente, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo muy básico. Imagínense por un momento que yo soy de idea de izquierdas. Creo que no es complicado imaginarse eso, ¿verdad? Yo soy de idea de izquierda, como cualquiera de vosotros. Ustedes pueden ser de derecha, de izquierda, apolíticos. Bueno, eso no existe. Los apolíticos, desconfíen del que se considere apolítico, normalmente suele ser de derecha. Imagínense que yo soy una persona de izquierda, no tengo la formación académica que tengo, no sé de comunicación, soy como cualquier otra persona, ¿no? Y entonces cada vez que me acerco a un medio de comunicación, ¿a cuál me acercaré? Pues me acerco a un medio de comunicación de izquierdas, porque no quiero leer algo de derecha, me acerco a un medio de comunicación de izquierda. De tal manera que voy consumiendo constantemente una línea de pensamiento que refuerza mis argumentos. Con lo que la visión que tengo del mundo está absolutamente sesgada. Y además esa visión del mundo es una visión, a ver cómo os lo explico, indolente. O sea, es una visión del mundo donde yo me regocijo en una línea de pensamiento propio. Esto a lo mejor no lo entienden si hablamos de periódicos de papel, porque yo sé que pocos serán los que consuman periódicos de papel. Pero si hablamos de Facebook, ¿qué sucede? Pues sucede que la cámara del eco en Facebook es un fenómeno monstruoso. ¿Por qué? Imagínense... Ven, que levanten la mano quien no tenga un teléfono inteligente, quien no lo tenga. Os recuerdo que Huawei también es un teléfono inteligente, aunque no se lo crean. Vale, hay varias personas que no lo tienen. Bueno, pues imagínense, para las que no lo tienen, cuando están navegando con un telefonito de estos, que además, por si no lo saben, las horas que pasa en Facebook un mexicano medio son 8.3 al día. 8.3 al día, gracias precisamente a la aparición de estos gadgets, de estos aparatos. Cuando tú entras en Facebook, lo primero que haces es, bueno, pues actualizas tu timeline, le echas el dedito para abajo y tu timeline corre, ¿de acuerdo? Cuando tú te paras en el timeline, porque hay una publicación que te interesa, tu timeline responde a un algoritmo. Ese algoritmo lo que hace es que detecta el tiempo que tú pasas viendo cada publicación. Si te gusta mucho la publicación, tu algoritmo detecta que te gusta mucho ese tema. Si además le das me gusta, pues se refuerza. Y si además sigues el hilo, os pasa mucho, ves un vídeo, vas a otro, vas siguiendo el hilo, de tal manera que ya ni te acuerdas dónde empezaste. Si vas siguiendo el hilo, el algoritmo también lo reconoce. Si se fijan, los hilos normalmente son temáticos. Si estás viendo una pelea, acabas viendo 1 millón de peleas.
porque son temáticos. Si estás viendo algo sobre los chakras y el aura, pues te das un paseo por los extraterrestres, la homeopatía, la acupuntura, te das todo un paseo magnífico por todas esas supersticiones, ¿no? Entonces, el timeline de tu Facebook lo que hace es segregar tus gustos, de tal manera que al final lo único que estás viendo es aquello que a ti te interesa. O sea, cámara del eco pura y dura. Os recomiendo un experimento. Pídanle a un amigo, no al novio o la novia, porque se enfada, ¿vale? Pídanle a un amigo que les deje ver su timeline de Facebook. Te vas a llevar un sorpresón, porque es totalmente diferente al tuyo. Totalmente, no tiene nada que ver. Esto no solo es en una cuestión económica, en verdad. Si ven el mío, yo tengo 40 años, trabajo, bueno, pues tengo unos ingresos, entonces en mi timeline aparecen anuncios insertos igual que en el vuestro. Pero en los míos dice, sácate el American Express Oro, viaja a España en Iberia, no sé qué, ¿no? Y a ustedes aparece, cuenta libretón BBVA, viaja a Oaxaca en Estrella Blanca, ¿no? Esto os aparece lógicamente porque obviamente saben cuál es tu estatus socioeconómico, saben cuáles son tus gustos, o sea, lo tienen todo. La metadata de Facebook es la metadata más importante del mundo. Ahora mismo hay 1.800 millones de perfiles activos en Facebook. Es la metadata más importante del mundo. No sé si se acuerdan, hace como 3 o 4 años, cuando empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto, se intentaba hacer una ley precisamente para tener acceso a esa metadata. No sé si la ley salió o no, también en España se intentó, da igual, porque la están vendiendo. O sea, no es necesaria que exista. Se dieron cuenta visteis que la ley no prosperó, ¿verdad? Porque no es necesario. Porque tú estás dando permiso a Facebook de que comercialice con tus datos. Lo único que necesitas es alguien que los compre. ¿Para qué quieres la ley de...? No es necesaria. De tal manera que en tu perfil de Facebook lo que aparece es solo lo que a ti te interesa. Ahora vamos a hacer lo que decimos los filósofos, una especie de inferencia deductiva. Si pasas 8,3 horas al día en las redes sociales, si tu único interés en Internet es participar de las redes sociales, si eres estudiante, trabajador o lo que tú quieras, wherever, como dirían los gringos, ¿de dónde sacas la información cotidiana? De las redes sociales. No hay de otra. Tu información cotidiana sale de las redes sociales. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son para nada una fuente de información. Y no son una fuente de información porque solo están respondiendo a una cosa. ¿Sabéis a qué? A ti. Solo responde a ti. Si eres de los descerebrados que le gustan los horóscopos, todos los días tienes 3 o 4 horóscopos para que te lo cuenten. Y lo peor es que te los crees, porque te encantan los horóscopos. Si te encanta la acupuntura, o si te encanta la homeopatía, o si te encantan las flores del Bach y el Reiki y estas estupideces, pues te aparecen todos los putos días un montón de terapias pseudomilagrosas y fantásticas. Si crees en los extraterrestres, pues tanto de lo mismo. Y si además le votas a Peña Nieto, pues todo es, el peje es malo, es el demonio, tiene rabos y tiene cola. De tal manera que tu información está absolutamente sesgada. Pero os he hecho la pregunta, o sea, ¿conocen ustedes a los hijos de su vecino? No. ¿Conocen ustedes el nombre de sus vecinos? No. ¿Hablan con ellos? Obviamente no. De tal manera que ¿con quién hablan? Os lo digo yo, con nadie. Ustedes no hablan con nadie. La mayor parte del tiempo te la pasas encerrado en Facebook y para colmo no produces. Porque lo único que haces es repostear. No produces tu propia información, sino que, estoy de acuerdo con ellos, like. Me encanta, like. No sé qué, comparto. No sé qué, ay, qué chingón. ¿Y tu opinión dónde está? Like. O dislike, pero lo sabéis que lo intentaron, ¿no? Intentaron poner un dislike, ¿lo sabéis? Y dijeron, no, cabrón, no, se nos jode el juego. Porque entonces habrá gente que se sienta muy mal y querrá suicidarse, ¿no? Verán, ¿por qué os explico todo esto? Os explico todo esto para poneros ya en situación. Yo me reúno todos los años con miles de alumnos y les doy la bienvenida a la universidad, les doy la bienvenida a esta casa. Y siempre tengo un juego malvado, siempre hago el mismo juego malvado. ¿Jugamos? Bien. Yo aviso. Que levante la mano todo aquel que tenga la certeza de que el hombre llegó a la Luna en 1969. Que levante la mano. Y siempre funciona igual.
Vamos a hacer unas preguntas muy tontas, ¿vale? Pero tontas, tontas. ¿Cómo se llamaba el primer satélite que los soviéticos mandaron al espacio? Sputnik, muy bien. ¿Cómo se llamaba el primer astronauta soviético que salió al espacio? Yuri Gagarin. Ay, mira, y por ahí. ¿Quién se lo sabe? Verá, esto es fácil. ¿Cómo se llamaba la perrita que mandaron al espacio y que Mecano les hizo una canción? Laika, todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se llamó el conflicto bélico que existió durante los años 50 hasta los años 80 entre la Unión Soviética y Estados Unidos? La Guerra Fría, se la saben también. A ver, lo mismo estoy yo con un auditorio extraño. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Se lo saben, qué canijos, ¿no? Y sin embargo habéis actuado exactamente igual que todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya conseguí que rierais, ya conseguí que bajarais las defensas. Una vez que habéis bajado las defensas, ahora ya hay quien está volviendo a cruzar los brazos, ¿eh? Porque ha dicho, ¡ay, cabrón! Pero ya os habéis relajado, y cuando os habéis relajado he hecho un ejercicio de manipulación de masa propio de los medios de comunicación. Y ha funcionado perfecto, de libro. Ha funcionado genial. ¿Por qué? Porque ustedes son igual que todo el mundo. No son tan especiales como se creen. Responden a los mismos estímulos que todo el mundo. Os voy a decir, porque ahora David Copperfield os tiene que enseñar cómo esconde la Estatua de la Libertad. O sea, si yo me voy aquí, qué chingón, ¿no? O sea, somos académicos, os tengo que contar qué es lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí es un fenómeno doble. Es un fenómeno de manipulación de preguntas y un fenómeno de presión de grupo, ¿de acuerdo? O sea, la pregunta ha sido expuesta en 3 bloques. ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene la certeza? En un ambiente académico, cuando tú preguntas quién tiene la certeza, lo que provocas es un estado de tensión, excitación, nervios. ¿Por qué? Porque la certeza es muy complicada tenerla. Tú tienes la certeza de un cálculo matemático, tienes la certeza de algo que manejas muy bien todos los días. Pero así que te pregunta un filósofo barbón, ¡ay, güey! Cuando provoco una situación de tensión en ti, te hago la siguiente parte de la pregunta. ¿Quién tiene la certeza, pausa, he hecho una pausa, de que el hombre llegó a la Luna? E inmediatamente aparecen 20.000 vídeos de YouTube y 20.000 publicaciones de Facebook. La bandera se mueve. ¿Saben de lo que hablo, verdad? Es que la bandera se mueve. Es que Stanley Kubrick la grabó en Las Vegas y es una manipulación y no sé qué. Y empieza a aparecer el qué, una duda infundada, una duda que no tienes fundamento, que es estúpida. ¿Pero por qué? Porque todos los años de estudio que has tenido hasta ahora te dicen que el hombre sí llegó a la Luna. El problema es que no tienes la capacidad de tener ese pensamiento crítico suficiente como para despreciar eso. Y entonces os hago la tercera y última parte de la pregunta, que es la mortal, que es la fecha. ¿Quién tiene la certeza de que el hombre llegó a la Luna? ¿En qué año? En 1969. Verán, ustedes, igual que yo, con mucha dificultad se acuerdan de su fecha de nacimiento. Después, la de tu mujer o de tu novia, y te cuesta. A partir de ahí, la única que te queda claramente en la memoria es 1492. Pero 1969, eso es del Pleistoceno. ¿Y qué pasa? A medida que yo he hecho la pregunta, lo que os pasa a ustedes es lo siguiente. ¿Quién tiene la certeza, mierda, nervios, de que el hombre llegó a la Luna, la bandera se mueve? En 1969, y estáis buscando a ver quién levanta la mano. ¿Por qué? Porque no te fías, porque ya no tienes seguridad ninguna. Y entonces se ejerce el fenómeno de presión de grupo. La presión de grupo es, nadie levanta la mano. Si uno solo hubiese levantado la mano, habría habido muchas posibilidades de que otros levantaran la mano. Pero como ese uno no la levantó, el resto no la levantó. ¿Alguien quiso levantar la mano? Que lo diga. Ya hubo 2 personas que quisieron levantar, pero no lo hicieron. Porque entró como el cuscús. Verán, esto es la universidad. En la universidad que se hagan estos trucos de magia, que es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo ahora mismo fuegos artificiales, intentando apantallaros un poco. Es simplemente para que os deis cuenta de lo fácilmente que se te puede llevar a un sitio a otro. Pero no es solo algo propio del mundo común, también pasa en la universidad. La universidad tiene que ser un modelo de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ustedes son unos privilegiados. Ustedes tienen acceso a un conocimiento de primera mano de sus profesores y también tienen que dudar de sus profesores, pero tienen los libros. Ustedes tienen herramientas de primera mano para tener información. El problema es que el peligro acecha en cualquier esquina. ¿A qué me refiero con eso? La universidad también tiene sus malos trucos,
En la universidad solemos tirar siempre al criterio de autoridad. Todavía creo que en esta conferencia yo no lo he hecho, no he nombrado a ningún filósofo, no sé qué, sobre todo por no aburriros, ¿no? Pero tendemos a buscar el criterio de autoridad. Y el criterio de autoridad universitario es muy complicado. ¿Por qué? Porque si eres un gran físico, pues no tienes por qué tener ni idea de historia. Pero si eres un gran físico y te atreves a decir algo de historia, ya empezamos a tener problemas. Yo soy un gran físico y el hombre no llegó a la luna porque la bandera se movía. Ya tenemos un problema. El criterio de autoridad de la universidad tiene que ser un criterio de autoridad legitimado sobre lo que versan sus estudios, su especialización. Y os voy a poner ejemplos históricos de cómo ha habido un criterio aparentemente legitimado y que resulta que era una falacia argumentativa absoluta, ¿no? Por ejemplo, si yo os digo una frase que todo el mundo conoce, a ver, ¿de quién es la siguiente frase? Dios no juega a los dados. ¿Quién lo sabe? ¿Alguien lo ha dicho por ahí? Bueno, es Albert Einstein. Esa frase es muy complicada. ¿Por qué? Porque si yo digo Dios no juega los dados en el ámbito de la física universal, tenemos un problema. El problema es que estamos diciendo que el universo está determinado, o sea, que no se rige por el azar. Y si decimos que no se rige por el azar, significa que existe una entidad superior que dice cómo tienen que ser las cosas y cuál tiene que ser el futuro de las cosas, ¿no? Cuál ha sido su pasado, su presente y cuál será su futuro. Albert Einstein era un gran físico, pero no era un teólogo, no era un historiador de la religión, no era un historiador de la filosofía, quizás sí la filosofía más científica, más especulativa, pero no sabía sobre ese tema. Esa herramienta que dio en los años 60, porque como saben Albert Einstein se convirtió en un pop star, era el Lady Gaga de los años 60, suena como a risa, pero no es risa. Había playeras con su cara sacando la lengua. ¿Se acuerdan de esa foto famosa con los pelos en la lengua? Él era un icono de los años 60, años en los que se fragua toda una tendencia que todavía hoy adolecemos que se llama New Age. La ola New Age de pensamiento débil es una ola que todavía estamos metidos hasta las orejas en ella y no somos capaces de salir. Todos esos pensamientos místicos, telúricos, todas estas cuestiones de energías, chakras y estupideces de ese vuelo, parte precisamente de esta época New Age, donde frases como esa hicieron un flaco favor a la ciencia, porque abrieron una posibilidad a un determinismo muy incómodo, muy incómodo. Alguno me podrá decir, no, es que Einstein lo dijo porque él buscaba una ecuación que lo resolviera todo. Sí, es cierto, pero cómo se utilizó la frase fue bastante negativo. Os voy a poner otro ejemplo muy interesante para que lo busquen esta tarde en internet, en su casa, no en Facebook, búsquenlo donde quieran, pero que se van a reír mucho, de verdad. Y si tienen un teléfono, a mí no me importa que lo busquen ahora y nos reímos. ¿Saben ustedes quién es el señor Conan Doyle? ¿Os suena? Suena alguno, ¿verdad? Sherlock Holmes, exacto. Arthur Conan Doyle fue el autor de las novelas de Sherlock Holmes. Esto aparentemente hoy en día no nos dice mucho. Habéis visto alguna que otra película, algún dibujo animado, pero bueno. Os cuento que Arthur Conan Doyle recibió el título de Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, que vivió a finales del siglo XIX, no sé si lleva a principios del siglo XX, pero el señor Sir Arthur Conan Doyle fue uno de los pop stars de la época victoriana en Inglaterra. O sea, este señor, Arthur Conan Doyle, era tomado como el referente del pensamiento lógico, como el referente de una persona ilustrada, culta, y además, bueno, pues todas las dudas iban hacia él. Lo nombran Sir precisamente por el éxito que había logrado con Sherlock Holmes, o sea, la cabra tira al monte, un detective que conseguía deducir con el uso de la lógica y el conocimiento y de la ciencia cuestiones de asesinato, y él se convierte en el garante del pensamiento lógico y deductivo. Por eso lo nombran Sir. De tal manera que en todas las reuniones importantes de ciencia, pero ciencia pura, donde estaba el señor Lord Kelvin fumando en pipa y toda esta gente, aparecía Arthur Conan Doyle y la gente le hacía la ola. ¿No? Todo el mundo dice, entra por la puerta, ¿no? O sea, una cosa así súper extraña. Hoy en día no tiene mucho sentido porque el último pop star que nos queda es Hawking, ¿no? Y nos da como cierta ternura. Pero es el único que nos queda. O sea, ya no nos quedan pop star de la ciencia, ¿no? Y hacemos chistes sobre él y tal, que yo no contaré aquí por respeto, ¿no? Pero si ahí fuera lo puedo contar, ¿no? Arthur Conan Doyle hizo una de las cagadas históricas más monumentales y divertidas. Si tenéis aquí un teléfono inteligente, un Handway también, ¿vale? Buscad lo siguiente, buscar
Doyle o Conan Doyle. Doyle se escribe D-O-Y-L-E, Doyle, y hadas. Sí, sí, hadas, con H. Hadas, como en El Señor de los Anillos y estas cosas, ¿vale? Y entonces lo buscan y ponen en imágenes. Y lo que van a ver no se lo van a creer. Arthur Conan Doyle frecuentaba una casa de campo donde vivía un amigo con un par de hijas. Estas hijas jugueteaban con una vieja cámara fotográfica. Con una cámara fotográfica y con un álbum de recortes. De recortes, antiguamente, ahora ya no, existían unos libros recortables, ¿se acuerdan? Que tú los coloreabas y los recortabas, una cosa así muy tontorrona, ¿no? Pero era divertido, yo lo hice de chico, no había computadoras, entenderlo, ¿no? Entonces estas niñas, con la cámara de fotos y con este álbum, pues empezaron a recortar imágenes de hadas. Hadas, o sea, créanme, de verdad, con las orejitas de punta, con alas de libélula, ¿vale? Y entonces se hicieron una foto como los selfies que algunos tienen el mal gusto de hacerse, de estos así, ¿sabes? Se hicieron unas fotos así de selfie con los recortes de las hadas, o sea, de papel. Y entonces el padre le enseñó las fotos a Conan Doyle, le dijo, mira, mis hijas, ¿las estás viendo? Son chingonas, ¿eh? O sea, son súper divertidas. Entonces, el señor Doyle le dijo a su compañero, le dijo, estas fotos son de verdad, estas fotos son de hadas de verdad. Entonces él se reunió con las niñas y le preguntó, ¿de verdad son de hadas? Y dijeron, sí señor, son de hadas. Y se lo creyó. El rey de la deducción lógica, o sea, el padre de Sherlock Holmes, es un tío súper chingón y súper fregón, que empezó a creer en las hadas. De tal manera que creyó tanto en las hadas que hizo varias publicaciones, encontraré una publicación bajo su nombre, El mundo de las hadas, de Conan Doyle y esas estupideces, que empezó a cambiar y a generar una tendencia en el mundo victoriano de la época. De tal fue la potencia de este hombre, porque era, ya os digo, era el Lady Gaga de la época, o sea, tal fue la potencia de este hombre, que de la mano de estas supercherías extrañas empezaron a salir otros personajes que algunos a lo mejor conocen, como el señor Aleister Crowley. ¿Alguien le suena al señor Aleister Crowley? De la canción de Ozzy Osbourne, espero. Mr. Crowley. Vale, pues es este señor. Empezaron a aparecer lores oscuros dentro de la sociedad victoriana. El mundo de la Ouija, el mundo de la parapsicología, empezó a tomar auge precisamente de la mano de este señor. ¿Por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos un problema serio de falta de pensamiento crítico. Y para colmo, hay mucha gente que sin saber de lo que está hablando, simplemente porque ostenta una posición de privilegio dentro de la universidad o dentro del ámbito público, es capaz de tomarse la libertad de opinar. Incluso puedes opinar del cambio de moneda si trabajas en Televisa, ¿no? Creo que con la de Garreta hubo una cosa así divertida, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va buscando el criterio de autoridad y no lo va a encontrar. No va a encontrar. El criterio de autoridad parte de la legitimidad de la persona que está delante. Si ustedes me están escuchando y no se creen absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo, bien por ustedes. Porque lo primero que hay que hacer, y ahí sí cito un criterio de autoridad, como decía Descartes, es dudar de todo. El universitario tiene que dudar de todo, incluso de lo que le dan en clase. Tiene que tomarse la molestia de ver si es verdad o no es verdad. Y no solo eso, sino que tiene la responsabilidad, y esto es muy complicado, hablar de responsabilidad es muy complicado, tiene la responsabilidad de hacer que eso permee en su casa, en su círculo. No os voy a decir que tiene que permear con los hijos del vecino, porque no sabéis cómo se llaman. Pero si estás en tu casa y estás viendo la tele y hay una noticia estúpida, una noticia maniquea, o una tergiversación de la historia o de cualquier dato que ustedes conocen por sus disciplinas, ustedes son los primeros que tienen que salir a su casa y decir, esto es mentira. Y si a vuestros padres les mandan chochos homeopáticos y todos sois científicos aquí, lo primero que tenéis que hacer es agarrar los chochos homeopáticos y lanzarlos por la ventana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son de puro sentido común. El problema es que el sentido común, y voy a usar una frase ya hecha, es el menos común de todos los sentidos. Estáis sometidos a la presión de grupo de tal manera que aceptáis cosas que intuís que son mentiras. Bueno, pues simplemente tomaros la libertad de demostrar que es mentira. Estudiar, encontrar y sobre todo divulgar. Porque vuestra función como universitarios es no solo que acabéis con un supertítulo y os compréis un BMW cuando os licenciáis. Esto no sé si lo sabéis, pero no va a pasar. Lo mismo alguno vive con la ilusión, ¿no? Está bien que vivas con la ilusión, pero yo digo, no va a pasar. ¿Eh?
La realidad va por otro camino. Pero parte de la función que tenéis que cumplir como estudiantes universitarios es precisamente hacer que el pensamiento crítico entre en casa. ¿Y por qué? Pues porque si no, ¿quién os dice que el próximo Donald Trump no salga aquí en México? Por ejemplo, ¿no? O que cometamos los errores que el Instituto Politécnico Nacional ha cometido, que es permitir el estudio de una pseudociencia falsaria como es la homeopatía dentro de sus instalaciones. Es una falla del sistema. Y somos nosotros los que tenemos que decir, oye, esto no va. Esto yo os lo cuento así porque a lo mejor alguno todavía no sabe de qué va la homeopatía, pero deben de saberlo, ¿verdad? Ustedes sí saben, ¿o no? ¿Saben cuál es el origen de la homeopatía? Os lo cuento. En 2 minutos os lo cuento y nos lo llevamos calentito a casa a precio de coste, ¿vale? Hace 200 años aproximadamente un señor alemán que se llama Hahnemann, yo sé que el nombre es horrible, pero así se llamaba. Este señor alemán intentó buscar una forma de curación, una medicina, ¿de acuerdo? Un tipo de medicina. Piensen que hace 200 años una forma muy sana de acabar con las infecciones era echar aceite hirviendo en la herida, ¿no? O sea, algo interesantísimo. Acababas con esa infección y tenías otra infección por quemadura, que era magnífico, ¿no? Pero bueno, la primera ya habías acabado con ella. Él, lógicamente, intentó buscar algunos medios de sanación y recurrió a un pensamiento clásico griego que dice que lo similar cura a lo similar. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Pero no sabéis qué es. ¿Por qué? Porque los griegos decían que si tienes problemas en la sangre debes de beber vino, porque el vino se parece, ¿vale? Y decía que si tienes problemas en el cerebro tienes que comer nueces, porque las nueces se parecen, lo similar cura lo similar. O sea, es un principio tan científico como el de los Jedi, ¿vale? Es igual de científico. De tal manera que si tenías un agujero en una muela, tenías que meter un grano de pimienta, porque el grano de pimienta era negro, igual que el agujero que tenías en la muela, ¿sabes? Y créanme, esto lo pueden encontrar en los libros de medicina de hace 2500 años. Esto lo van ustedes a encontrar. De tal manera que Hahnemann dice, oye, pues voy a utilizar este principio que suena súper chingón. Y entonces, ¿qué busca? Dice, bueno, vamos a ver una dolencia, por ejemplo, un dolor de cabeza. Tenemos personas con dolores de cabeza, todos habéis tenido dolores de cabeza. Vamos a buscar un principio químico activo que provoque dolores de cabeza. El señor no se le ocurrió otra cosa que encontrar, por ejemplo, el arsénico. ¿Por qué? Porque muere con fuertes dolores de cabeza, ¿no? Tiene dolores de cabeza, arsénico. Entonces empezó a recetar arsénico a ver si lo similar curaba lo similar. De tal manera que, como ustedes pueden imaginarse, la gente empezó a morirse, ¿no? Pero bueno, tampoco importaba mucho, acordaros, aceite hirviendo en las heridas, o sea, los índices de vida de los pacientes eran bastante cortos, ¿no? Así que se le ocurrió lo siguiente, agarró una botella de agua, imagínense que aquí tenemos 10 unidades de agua, en estas 10 unidades de agua echó una unidad de arsénico, lo removió, pero ojo, no lo removió así, no, tenía que ser algo muchísimo más esotérico, lo removió señalando los puntos cardinales, ¿de acuerdo? Y entonces, sabéis que eso también es tan científico como que Yoda vuele, ¿no? O sea, lo removió. Y entonces dijo, bueno, pues voy a darte una porción a ver qué pasa. Vio que la gente seguía enfermándose y no se solucionaba. Entonces, de estas 10 unidades, agarró otra botella con 10 unidades, agarró una unidad de aquí y lo disolvió aquí. Y volvió a hacer lo mismo, porque esto funciona, ¿eh? Así lo hizo muchas veces, de tal manera que sin darse cuenta, cuando ya lo haces 13 o 14 veces, le das la medicina a tu paciente y de repente de 10, 5 se curan. Es un índice bárbaro. Claro, comparando con el aceite hirviendo es un gran índice, ¿no? Y en aquel momento dijo, pues esto funciona. Y así que desarrolló aproximadamente unas 300 recetas de este tipo, de este vuelo. Quiero que sepan que el señor Hahnemann no tenía ni idea del número de Avogadro. ¿Tengo algún químico por aquí? Bueno, todos, ¿no? Pues el señor Hahnemann no tenía ni idea de lo que era el número de Avogadro y no sabía que de tanto diluir, al final te tenías que beber un océano para encontrar una sola molécula del principio activo. Él no tenía ni idea. Pero claro, aparecieron gente incómoda como ustedes que le dijo, usted no tiene ni puta idea del número de Avogadro, ¿verdad? Y dijo, ¡ay! Los homeópatas o psicópatas, los homeópatas posteriores, cuando les dijeron lo del número de Avogadro, empezaron a sudar, ¿no? Y dijeron, no, pero espérate, tengo la solución a este problema. Es que tú no lo sabes, nadie de ustedes lo sabe. Ustedes no lo saben, no tienen ni idea. Pero el agua tiene memoria. De tal manera que si yo meto arsénico, el agua se acuerda del arsénico.
y absorbe sus propiedades. Ingenuos, son unos ingenuos, ¿no lo sabían? De tal manera, dicen los homeópatas, que cuanto más disuelvas, que cuanto más diluciones hagas, más se potencia. Es increíble, ¿verdad? O sea, yo les digo, pasa igual con el alcohol, porque nos podríamos echar unas borracheras homeopáticas increíbles, ¿no? O sea, imagínate lo que da una botella de ron, todo borracho, ¿no? Lo diluimos en Coca-Cola y cuanto más lo diluye, más fuerte, más fuerte. De tal manera que los homeópatas modernos han conseguido hacer, ya, no sé si conocen, existe un premio que se llama el Ig Nobel, ¿lo sabían? O sea, es como los premios Razzie, o sea, están los Oscar y los Razzie, los Nobel y los Ig Nobel. Le dieron el Ig Nobel a un pseudocientífico homeópata que decía que era capaz de pasar la memoria del agua vía telefónica. Entonces, le mandabas un SMS diciendo, pásame la memoria del agua del arsénico. Pegabas el teléfono al agua y ¡pum!, curado, ¿no? Y ya te la bebes y eres chingón. Verán, el mayor laboratorio homeopático que existe en el mundo se llama Voiron. El laboratorio Voiron está en Francia. ¿Saben cuánto se gastan en investigación más desarrollo, en I+C? Ni un centavo. Porque siguen utilizando las mismas 300 fórmulas de hace 200 años. Luego, ese laboratorio farmacéutico, con ese de miedo que se le tienen a los laboratorios farmacéuticos que dominan el mundo, es el laboratorio farmacéutico que más dinero gana porcentualmente comparándolo con la investigación que hace. Porque no hace nada. ¿Qué nos vende? Agua. Agua. Nos están vendiendo agua. Y esto es un problema muy serio. Verán, la superchería en Internet, y voy nuevamente a Internet porque es la fuente de información que ustedes están manejando constantemente. La superchería en Internet llega a puntos del delirio. Os voy a poner un ejemplo que os va a encantar. Hace aproximadamente 2 años, la Secretaría de Turismo del Estado de México, ¿estamos aquí en el Estado de México? No, todavía no, ¿no? Aún no. Menos mal, menos mal. Bueno, la Secretaría de Turismo del Estado de México lanzó un post que decía lo siguiente, era maravilloso, yo lo tengo, si alguien lo quiere me sigue por Face y yo se lo mando porque le va a encantar, ¿no? Se dio una fotografía de la Gran Pirámide del Sol, ¿no? La Gran Pirámide del Sol de Teotihuacán. Y encima habían puesto la Gran Pirámide de Gizeh en Egipto. Y decían, increíble, ambas pirámides miden lo mismo de base y además están en posiciones opuestas de la Tierra, enfrentadas, de tal manera que cuando el Sol se pone en uno, sale en el otro. Siempre un rayo de sol está dando a cada pirámide. Increíble, ¿verdad? Secretaría del Estado de México. Claro que es increíble. Como que es mentira. Claro, que lo que no sabía el pobre becario de turno que estaba posteando estupideces, ¿sabes?, era que estaba posteando una ridiculez absoluta. ¿Por qué? Porque primero no miden lo mismo. O sea, tenemos herramientas fantásticas como el Google Maps o el Google Earth que te da los metros. Ponte en una y ponte en otra y verás que hay una diferencia de más de 20 metros. No mide lo mismo. Pero, a ver, alma de cántaro. Para que un punto del planeta sea las antípodas del otro punto, lo primero es que tienen que estar en hemisferios diferentes. O sea, México está en el hemisferio norte, Egipto está en el hemisferio norte, tenemos un problema. Ya las cuentas no salen. ¿Sabes? Pero para colmo, los usos horarios entre un punto y otro son de 8 usos horarios, como el uso horario europeo, no 12. Con lo que las cuentas tampoco salen. Pero es que además hay unos programitas fantásticos en Internet que se llama Busca la antípoda y pones Teotihuacán, clic, y te aparece Océano Índico. Y sin embargo, lo habían reposteado cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque los extraterrestres son chingones. El hombre no llegó a la luna, pero los extraterrestres hicieron las pirámides. O sea, hay una poca fe en el ser humano que es increíble. O sea, el hombre no llegó a la luna. ¿Cómo llegó? Bueno, ustedes lo saben, no llegamos una vez. Llegamos 6 veces. O sea, muchas veces. Y de hecho, Google sacó una aplicación en Google Maps que si ponen ustedes Mar de la Tranquilidad, la Luna, lo han mapeado, está mapeado. Entonces ya puedes verlo y puedes ver dónde están los 6 alunizajes. Y puedes ver el rover, lo puedes ver, lo tienes a un clic. O sea, está ahí. Claro que también lo han podido hacer los Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Stanley Kubrick se ha metido en Google y lo ha hecho. De tal manera que el problema de la información que estamos manejando en Internet es que es básicamente basura. Y una basura que reposteamos. Cada vez que ustedes repostean algo, están dando criterio de veracidad a esa información.
Cada vez que ustedes repostean una majadería del estilo, las hojas de la guanábana son 10.000 veces más fuertes que la quimioterapia, o el bicarbonato es el mejor remedio para el cáncer, o el uso del limón puede prevenir el cáncer, por ejemplo, las cositas que me vienen a la mente, ustedes como universitarios de la UNAM, ustedes como científicos de la UNAM, están legitimando esa majadería. Obvio que ustedes no van a repostear eso, pero ¿qué habría pasado si el post decía el hombre no fue a la luna? Pues lo habrían reposteado, porque nadie levantó la mano. No, ¿verdad? No, yo no. No, yo no, yo nunca me pasaría. Verán, lamentablemente somos humanos y como somos humanos necesitamos de los demás. Os voy a terminar con un pequeño alegato al pensamiento crítico, pero desde el punto de vista más sencillo. El pensamiento crítico se basa precisamente en compartir la información, pero en compartir la información de una forma cabal, inteligente. Hay multitud de asociaciones, pueden ustedes encontrar el Círculo Escéptico Europeo, por ejemplo, pueden encontrar muchísimas asociaciones de científicos que se reúnen precisamente para intentar poner estas cuestiones encima. Se hacen acciones, no sé si saben lo de los... Esto es muy divertido, os invito, si alguien me sigue por redes, cuando haya un próximo suicidio homeopático, os lo comparto con ustedes, ¿no? Porque cada 3 o 4 años se hace un suicidio homeopático, que consiste simplemente en comprar los chochos más potentes, que son para enfermedades del corazón y del sueño, ¿no? Que ellos dicen, y te compras 5 o 6 cajas y te tomas las 5 o 6 cajas delante del instituto, ¿no? En el Politécnico Nacional, delante del Hospital Homeopático Nacional, pues te tomas ahí un montón de cajas, ¿no? Y demuestras que no te pasa nada. Pero verán, el problema es que ustedes como universitarios están haciendo esta travesía solos. Y eso es muy lamentable. Si yo pregunto que levanten la mano quién pertenece a alguna asociación, de cualquier tipo, aunque sea religioso, aunque sea de cualquier tipo, son 3 personas, 4 personas, verán 5 personas, aunque sea un grupo de rock, pues ya no sigan, o sea, ya, no, yo, ya, todo el mundo, regalan caramelos, yo, no. Tenían solo una oportunidad y la han perdido. Como universitarios, verán, hay varias herramientas que tenemos que tener en cuenta. Cuando un gobierno totalitario decide oprimir a un país, imagínense Franco en España o cualquiera, ¿no? Cuando un dictador aparece, elimina 2 libertades fundamentalmente. Las 2 libertades que se eliminan siempre de facto, que son las primeras en ser eliminadas, es 1, la libre expresión. Pero ustedes ya no se expresan. ¿Me entienden? O sea, expresar un me gusta en un post no es una expresión. O sea, tienes que expresarte formadamente. O sea, pienso sobre este tema, tal cuestión, no repostear un meme de Peña, ¿verdad? O sea, eso no es libre expresión. Eso es simplemente seguir una tendencia. En un caso es la libre expresión y en el segundo caso es la libre asociación de personas. Cuando un régimen totalitario aparece, elimina estas 2 cosas inmediatamente. La libre expresión, la libre asociación de seres humanos. Ustedes, como os he dicho, no se expresan y para colmo de este grupo, muy pocos pertenecen a algún tipo de asociación, sea el tipo que sea. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos una sociedad universitaria absolutamente fragmentada. La universidad... Y no voy a hacer un alegato de esta casa, porque yo por suerte ya no soy funcionario administrativo, sino que ya trabajo de forma independiente como divulgador. Eso es cosa que me congratula mucho. La universidad os ofrece muchísimas herramientas que quedan al descubierto. No sé si son conscientes de eso, pero tenemos una legislación universitaria y unas entidades, como puede ser, por ejemplo, la Dirección General de Atención a la Comunidad, que brinda la posibilidad de dotaros de recursos para hacer acciones en conjunto. Os pongo un ejemplo y ya con esto voy acabando. En Azcapotzalco, en el CSH, un grupo de alumnos y profesores, que no eran ninguno, tenían apellidos así importantes, en plan Narro y tal, ¿no? O sea, normales y corrientes, decidieron hacer un curso de luthiers, o sea, para hacer instrumentos de cuerda frotada, ¿no? Cello, violonchelo, tal. Y presentaron el proyecto y se les financió. Y fue un proyecto que funcionó muy bien. Hicieron unos instrumentos horribles que sonaban muy mal, porque para ser luthier tienes que estarte 40 o 50 años, ¿no? Pero estuvieron trabajando juntos en comunidad, estrecharon lazos y además alguno quiso dedicarse, espero que lo haya conseguido, a estudiar música y precisamente a trabajar sobre el estudio de instrumentos. Esto es un ejemplo.
Podéis hacer grupos de juegos de rol, de heavy metal, me llamáis, me invitáis, yo participo. O sea, de lo que os dé la real gana, de tocar las castañuelas si queréis, ¿vale? Pero el hecho es que no hagáis este tránsito en soledad. Cuando ustedes salgan de la universidad hay un problema enorme. El modelo sociopolítico ha cambiado y sobre todo el económico. Ustedes van a ser de las primeras generaciones de mexicanos que van a vivir peor que sus padres. Siento ser yo el que os da la mala noticia, ¿de acuerdo? México tiene algunos años de atraso con respecto a otros países desarrollados. Véase el caso de Francia, Alemania, Noruega, la misma España que está ahora hecho un lodazal. Yo tengo 40 años y vivo peor que mis padres. O sea, lo he vivido y esto es lo que va a pasar aquí en México. Ustedes saldrán de la universidad, buscarán un trabajo, será mal pagado e intentarán buscar las vías de desarrollo propias que han sido propias de los licenciados universitarios en los últimos 80 años. Pero eso ya no sirve. Eso ya no sirve. Porque os aseguro que lo que os queda por delante es muy incómodo. Ya no hay las mismas oportunidades laborales. Tendréis que iros del país en muchos casos, quizás a desarrollaros profesionalmente, quizás a lo que sea, pero la situación ya no es la misma. Y sin embargo, tenéis la oportunidad dentro de la universidad de empezar a generar vuestra propia red. Esa red es una red que os puede permitir hacer vuestros propios desarrollos económicos, empresariales, lo que sea. Incluso decidir 3 o 4 juntos, iros a Pekín a estudiar lo que sea, hacer una maestría, cualquier cosa, pero no lo hagáis solos. Estáis respondiendo a un modelo. Es muy fácil manipularos. ¿Quiénes de ustedes ha decidido en algún momento no votar porque no había ninguna opción política de voto? Esto es un modelo. Porque ¿quién de ustedes ha decidido montar su propio partido político? Nadie. Se os cercena, se os hace ver que no hay posibilidad de voto, porque cualquiera es peor que el otro, pero nadie os ha dicho, monta tu propio partido político. Nadie te lo ha dicho. ¿Por qué? Porque saben que no lo van a hacer. Porque si no conoces a los hijos de tu vecino, si no conoces a nadie, si vives solo, si tú mismo te aíslas. Os recuerdo que cuando queremos castigar a alguien, lo que hacemos es que lo aislamos, lo condenamos, lo metemos en una cárcel. Y ustedes estáis de una forma metafórica, pero muy real, actuando de la misma forma. Os encerráis en vuestras casas. Fijaros que las casas cada vez tienen los cristales más gruesos. Fijaros que las casas, las puertas, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero en las puertas ya están quitando los timbres, ya no se pueden ni llamar a las puertas. Y además todo el mundo está buscando vivir en un sitio protegido de policía. No conoces a nadie, vives encerrado en ti mismo. No hay opción de cambio. Sí la hay, claro que la hay. Pero la opción de cambio está en vuestras manos, ¿eh? Está en vuestras manos como universitarios, como gente con pensamiento crítico, autónomo, que sabe de la necesidad de vivir rodeado de los demás, porque es la única forma en la que vamos a poder evolucionar. Hace 200.000 años, y ahora de verdad acabo, hace 200.000 años el hombre consiguió salir de las sabanas africanas. Todos somos emigrantes. Hay que recordarle al señor Trump que todos básicamente somos emigrantes africanos, pero de hace 200.000 años. El señor se lo ha olvidado, ¿no? Todos somos emigrantes. Hace 200.000 años pudimos salir. Y pudimos salir por una cuestión muy sencilla, porque la filosofía de una tribu responde a algunos modelos que llamamos en ética de la responsabilidad. Todos se conocen, todos confían en los demás. Cada uno tiene una función y todo el mundo es consciente de que esa persona va a cumplir esa función. De tal manera que solo así pudimos desarrollarnos hasta formar las ciudades. Ustedes tienen las herramientas, tienen el conocimiento. A lo mejor os faltan las ganas, pero bueno, las ganas se os van a presentar muy pronto, porque algún día tendréis que salir de la universidad y empezar ya a tenerle miedo al día que salga, porque te vas a chocar contra un muro y no precisamente el que está haciendo el señor en el norte. Así que acuérdense de este refrán que José Antonio Marina, filósofo español especialista en pedagogía y ética, siempre acaba sus conferencias con él, y yo pues soy un vil plagio y lo voy a hacer exactamente igual, ¿no? Porque para algo que funciona, pues repítelo, ¿no? O sea, dice José Antonio Marina lo siguiente, dice: para tener un hijo solo hacen falta 2 personas, pero para educar a ese hijo hace falta la tribu completa. Todos somos responsables de la educación de los demás, también de los hijos de nuestro vecino. Si nos damos cuenta de eso, si nos damos cuenta de nuestro papel activo en la educación social, en los hijos de nuestro vecino también,
será la única posibilidad de que se ejerza un cambio real. Si no, no se preocupen, de aquí a unos cuantos decenios se acabará el mundo. Muchas gracias. Si alguien... Tenemos unos minutitos antes de irnos, porque como somos administrativos tenemos que salir corriendo. Bueno, yo no, pero los que me acompañan. Pobrecillos. Pero, verá, es muy complicado después de una conferencia de este calibre, que realmente lo único que pretende es molestaros, básicamente, haceros sentir mal en algunos momentos y que de alguna manera desconfiéis mucho de lo que he dicho, pero también empecéis a desconfiar de lo que ya estabais pensando, ¿no? O sea, generar la duda en vosotros. Es muy complicado pediros si alguien tiene algo que decir, no una pregunta, porque preguntas podríamos estar toda la tarde, ¿no? Podríamos durar las 7 horas que prometí en un principio. Pero si alguien tiene una percepción, si alguien tiene un algo que decir, un no me creo absolutamente nada, o eres un falaz, os recuerdo que peso 150 kilos, pero si alguien tiene algo que decir, yo le invito a que levante la mano, profesora, después tú. Soy de la FES y doy precisamente Historia y Filosofía de la Biología. Y me congratulo de veras de escuchar este tipo de cosas que en una materia que muchos consideran inútil dentro de las áreas y nos diga este tipo de cosas, ¿no? Dentro de los programas de tutorías de la UNAM, que es una oportunidad, una ventana que tenemos para esto, les doy este tipo de cosas. Y créanme que no me creen. Entonces, para mí es totalmente agradable escuchar algo que yo misma propalo y que me ha costado mucho trabajo generar esta vinculación. De veras, gracias por esta oportunidad que nos da a todos para poder escuchar algo que realmente hemos perdido, este pensamiento crítico para analizar las cosas, para la búsqueda de las cuestiones que realmente nos interesan y sobre todo cuestiones integrales, ¿no? que como universidad tendríamos que tener este pensamiento crítico para poder proponer, abordar y hacer cambios reales. Ojalá que sí. Mira, piensa que cuando modelos políticos empiezan a apartar la filosofía, tenemos un grave riesgo de no solo olvidar lo que sabíamos. Recuerden esta frase de un filósofo alemán, dice el pueblo que quema sus libros, o sea, erradicar la filosofía es quemar tu conocimiento. El pueblo que quema sus libros acaba quemando personas. Entonces, es matemático, ¿no? O sea, un pueblo que quema sus libros acaba quemando personas, ¿no? Entonces, piensen un poco en la trascendencia de eso. Y ojalá, mira, yo les comentaba a la compañera y a muchos, ¿no? Somos muy pocos divulgadores en la UNAM, o sea que están los divulgadores de la ciencia, algunos hay en humanidades y yo que me dedico a esto de la mano de un par de direcciones generales. Somos muy pocos y lo que necesitaríamos serían ser muchos más. Y que ustedes se fueran de aquí y que la semana siguiente o la otra viniera otro personaje histriónico como yo y sacara un martillo. Decía Nietzsche que la filosofía se hace a martillazos, ¿no? Que llegue otro como yo, agarre el martillo y ¡bom! Y ¡ay, cabrón! O sea, venga, y por otro, ojalá. Pero bueno, lo estamos intentando. Compañera. Con respecto a lo que dijo de los partidos políticos, te ponen muchas trabas cuando un ciudadano que es realmente independiente quiere ponerlos. De hecho, los que son independientes vienen con otros partidos grandes detrás, como el PAN o el PRI. Claro. Claro que te ponen trabas. ¿Esperabas que no te las pusieran? O sea, tú de verdad esperas... Yo no te has dado cuenta que soy español, ¿verdad? ¿Tú te imaginas las trabas que como gachupín me he encontrado? ¿Esperabas que no me la pusieran? A pesar del malinchismo que dicen que hay y todo eso. Es lógico, los caminos todos tienen obstáculos, ¿eh? El problema es que nos estamos educando en la inmediatez. Y la inmediatez conlleva el no sacrificio. Hay cuestiones que son sacrificiales, puramente sacrificial. Los estudios son sacrificiales, en el sentido que tienes que hacer un sacrificio y te tienes, perdón la palabra filosófica, te tienes que joder. Tienes que renunciar a ciertas cosas para tirar. El amor es una relación sacrificial, una relación que todo el mundo espera, una relación fantástica que dure toda la vida, pero en 15 días. No. O sea, no. Y el trabajo es sacrificial. La gente empieza a trabajar, gente muy joven, muy preparada, y al cabo de 4 meses abandona la empresa. Porque es que no me reconocen mi mérito. Idiota.
O sea, eres tonto. O sea, esperas empezar a trabajar y el BMW en la puerta. No. Tienes que empezar a trabajar, desarrollarte en el ámbito profesional y al cabo de 15 o 20 años reconocerán tu esfuerzo. O sea, hay cuestiones que son sacrificiales. Y cambiar un sistema y un paradigma político es absolutamente sacrificial. Ojo, en muchísimos países, incluso puede que aquí, lo que pasa es que yo no puedo hablar mucho de aquí porque me pueden aplicar el 33 constitucional, yo voy a decir, quizás países como México, a muchos que intentan cambiar las cosas le meten un tiro entre ceja y ceja. Claro que cuesta trabajo, pero tiene un fruto, o se busca un fruto. Entonces, echarse atrás porque, no, es que me ponen muchas trabas. No me jodas, claro. Pero también te pondrá trabas la vida cuando quieras tener una relación estable con tu pareja e irte a vivir con él. Ahí verás qué problemas vas a tener. Para tener dinero y poder rentarte una casita, comer, pagar la luz, el agua. Es jodido, es que la vida es jodida. Y aquí el problema es que muchas veces no nos damos cuenta porque, bueno, a lo mejor ustedes sí tienen una vida jodida, algunos, y tienen que trabajar, pero muchos otros no. Y de repente el plato aparece en la mesa por arte de magia y hay wifi en la casa así, ¡ay, mira! Es genial, o se la robó el vecino, pero la vida es una putada. Y entonces, claro que, pero precisamente a eso, para eso te tienes que enfrentar y para eso te estás formando, no te estás formando para otra cosa. Vas a descubrir una cosa increíble. Los primeros 10 años de tu vida profesional tendrás que aplicar el cómo te ha costado trabajo las cosas, pero no lo que has aprendido. Qué duro, ¿no? O sea, los primeros 10 años, lo que has aprendido, perdona, no. Sino lo que vas a tener que aprender es cómo se trabaja, cómo se jode uno y cómo tiene que tirar para adelante. Y con suerte, en 10 años podrás empezar a trabajar de lo tuyo. Con suerte, ¿eh? Con suerte. Entonces, el sacrificio está ahí presente. Pero, verás, es que es un problema, ¿sabes? En filosofía la actitud sacrificial tiene muchos nombres, ¿no? Es como, por ejemplo, tú que eres profesora, que das clases, te viene un alumno y te dice, no, de verdad no merezco reprobar, ¿no? Porque me he esforzado mucho, ¿no? Y tú dices, pues qué mal te has esforzado. Me estás demostrando que eres muy poco inteligente porque ese esfuerzo aquí no se ve y te has esforzado muy mal. O sea, replantéatelo, porque lo mismo estás errando el camino, ¿no? Aunque tú y yo sabemos que la mayoría de las veces es mentira, ¿no? Pero bueno, también tenemos esa arte. ¿A alguien más le apetece exhortar o decir, compañera? Bueno, lo que pasa es que a mí me educaron en una familia en la que yo no tenía mucha libertad. Digamos que mi familia son como que extremistas religiosos, bueno, no al grado de ser islamistas, pero ellos tienen muy arraigada la religión. Al menos podrían hacer queso como los menonitas, ¿verdad? Estaría, Yo a mí no me dejaban salir, por ejemplo, a jugar con los vecinos porque ellos tenían otras ideologías que no iban de acuerdo con nuestra religión. claro. O para mí hablar de, por ejemplo, del Diosito, de Diosito, a mí de verdad me llevaban con el sacerdote y me decía, es que la niña habló sobre ello, dígale que está mal. Claro. Y el padre en ese momento me dijo que la religión era muy útil porque ayudaba a las sociedades a pensar mejor, a estar a tener como que una directriz. Entonces, en este punto yo pensé, bueno, sí es cierto, pero también lo que rigen a las sociedades son las decisiones personales. Y bueno, yo al vivir en este tipo de familia me tocó aprender a discernir el tipo de información que me estaban dando. De tal modo que un día yo decidí entrar a la universidad y me encuentro con otro tipo de personas y me gustó más ese tipo de ideología. Bueno, ahorita soy la oveja negra de la familia, pero también... Pero te pone, ¿verdad? Sí, pero... Eso te gusta. Entonces, yo hablaba con un tío mío que es teólogo y él decía, es que no hay libertad, yo soy esclavo de Diosito. Yo decía, bueno, pues si usted quiere ser esclavo, pues yo soy libre. Y esa libertad precisamente lo que guía a las sociedades a un mejor futuro. Pero yo al vivir en ese tipo de familia, yo nunca tuve acercamiento con los hijos de mis vecinos. Claro. Y yo en verdad, yo vivo en Ecatepec, entonces tampoco es como que me gusta tener mucho... Vecinos. Sí. Perros a perseguir a las personas, en donde se da mucho el tráfico de drogas.
Mira, es muy complicado, sobre todo porque requiere un sacrificio. Te voy a explicar. Hablamos del sacrificio. Pero no es una cuestión cristiana, ¿eh? Entiéndelo. Cuando hablo del sacrificio es a tu familia no la va a cambiar, valga la palabra, ni Dios. Entonces hay esas separaciones generacionales que está muy bien que existan, de hecho deben de existir separaciones generacionales en las que tú, lamentablemente, viendo la familia cómo se comporta y cómo es, no vas a poder tener acción. ¿De acuerdo? El problema de zonas deprimidas como Ecatepec de Morelos y este tipo de zonas es que, lamentablemente, ya los vínculos están tan machacados y tan rotos que acabará disgregándose la población y desapareciendo en gran medida de ciertas zonas, ¿vale? Esto es un fenómeno que se da mucho y lo que va a quedar es el puro lumpen, o sea, lo peor de lo peor de lo peor. Todas aquellas personas que tengan la posibilidad de huir van a huir y yo te invito a que huyas despavoridamente, ¿no? Porque, verás, lamentablemente vuelvo a lo mismo, o sea, todos queremos un mundo mejor, que nuestros padres sean los mejores, que nuestro barrio sea lo mejor, pero es que hay veces que la realidad te demuestra que no es posible. La tragedia está en que en esa pregunta que os hice de cuántos confían en los demás, esa pregunta la podéis encontrar en un informe del Instituto Nacional Electoral de México, ¿de acuerdo? Y dice la letra pequeña, dice, el 80% de los mexicanos creen que no se puede confiar en los demás y no existe diferencia entre jóvenes y adultos. Ese es el problema. En tu caso, tú estás hablando de una persona que se ha separado de su familia. Eres la oveja negra, pero te encanta serlo, ¿verdad? Te sientes orgullosa, ¿eh? Pues ojalá algunos de tus hermanos se impregnen de eso y cuando puedan se van yendo, ¿no? La realidad es que la mayoría de la gente no ha sufrido ese choque generacional. Muchísimos de los que estáis aquí sentados, aunque creas que tu padre es lo peor o no sé qué o no sé cuánto, acabas pensando igual que tu padre. Y ese es el problema. En tu caso, afortunada, yo te aplaudo. Llevas tu religiosidad, si es que la llevas, en tu interior y para tus secretos y punto, que es como debe de ser, en el ámbito de la privacidad y sin imponerse a nadie, ¿no? Entonces yo te aplaudo, pero la realidad es que el mundo se va a tener que desprender de mucha gente. Y no digo desprender una cámara de gas, que es lo que nos diría el amigo Adolfo, ¿no? Sino realmente hay población que debe de ser no sacrificada, sino relegada a y esperar que un cambio generacional progrese y acabe con eso. Pero eso ha pasado muchas veces. O sea, esto no es nuevo. En España tenemos un problema muy interesante, muy interesante, similar de alguna manera. En España hemos tenido algo que ustedes no han tenido aquí. Por suerte, tuvieron una revolución, pero no una guerra civil. Nosotros tuvimos una guerra civil, o sea, la mitad de la población se enfrentó a la otra mitad de la población y se mató. No sé si lo sabes, pero en España tenemos un récord de estos súper chingones. O sea, solo Camboya tiene más desaparecidos en guerra que España. España es el segundo país con número de desaparecidos en guerra. Y no se han resuelto. De hecho, la transición política se hizo mal, de tal manera que no se restañó la herida. No hubo un acto de desagravio a los que perdieron la guerra. Hoy en día estamos todavía esperando que toda la generación herida de la guerra, desaparezca, o sea, muera por vieja, para que pueda haber un cambio, un relevo generacional. El problema es que nos estamos dando cuenta de que no se está consiguiendo. ¿Sabes por qué? Porque los hijos piensan como sus padres. Entonces, seguimos teniendo dos putos bandos en el país. Los rojos contra los azules. Y lamentablemente tampoco ningún gobierno está poniendo las medidas para acabar con eso, ¿no? Entonces, en tu caso y en el caso del mundo, hay sectores que vamos a tener que marginar, tratarlos muy bien, con mucho cariño y con todas las garantías, pero hay que intentar marginarlos. Pero claro, es que es muy complicado. Y es muy complicado porque esos sectores marginales son los que han puesto a Donald Trump en la presidencia. Cuando ese sector marginal se convierte en una fuerza nacional, pues imagínate el pedote que tenemos. O sea, el problema que tiene Europa ahora mismo no se veía desde 1910 y años después hubo una guerra mundial. O sea, está habiendo un problema serio y además vivimos en la inopia. Esto no va a salir en Televisa, TV Azteca, no va a salir en ningún sitio. Pero si te metes en la prensa lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pues ser como estás haciendo ahora mismo. Cuando puedas retirarte, buscarte un entorno más humano en el que tus hijos se puedan relacionar con los hijos de tu vecino y tú potencies que los hijos de tu vecino entren en tu casa y que puedan jugar juntos. Verás, los problemas de los vecinos son los mismos que los nuestros, ¿eh? Los mismos, eso es lo que no queremos darnos cuenta. El vecino no llega a final de mes y ustedes tampoco.
y come Maruchan, y ustedes también. ¿Me entiendes? O sea, los problemas son exactamente los mismos. Si mucho, mira, estoy seguro que en Ecatepec hay mucha buena gente, que se acabará yendo, ¿eh? Se acabará yendo. Pero si esa buena gente se uniera en asociación y luchara porque hubiese, por ejemplo, las banquetas mejores, que no se pintara las paredes, que hubiese luz por la noche. Si haces eso, consigues que muchísima delincuencia empiece a desaparecer. Una campaña que se ha hecho aquí es pintar. Porque cuando pintas el entorno, dignificas el entorno. La gente se siente orgullosa de donde vive, porque es hermoso. Entonces dignificas. Hay muchísimas estrategias para hacerlo. Pero funcionan si parten de la población. Si no parten de la población, no funcionan. Y la gente acaba vendiendo los tambos de pintura. Porque así funcionamos. Y nos creemos más listos que los demás. Entonces, la solución, pues, en tu caso, cuando puedas retirarte, pero ser consciente de esa situación. Y, por supuesto, no dirigir a tus hijos en una creencia que lo único que hace es convertirlos en personas tristes, ¿no? O sea, vivimos tan poco. Decía Aristóteles que el único fin de la filosofía, el único fin del ser humano es ser feliz. Y no es Paulo Coelho, ¿eh? Aristóteles. O sea, Aristóteles dice que el único fin del ser humano es ser feliz. Vivimos tan poco que amargarnos gratuitamente es de imbéciles realmente, ¿no? Entonces tenemos que intentar hacer ese tipo de cosas. Espero haberte contestado. ¿Te he contestado mínimamente? ¿Sí? ¿Alguna última palabra para que ya nos podamos ir huyendo y mis compañeros vayan a la oficina a poner el dedo? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Váyanse. Sí, David Pastor Vico, con V. Vico, David Pastor Vico. A ti, gracias a ti.